preparen, vamos a continuar con el tema que el pastor Javier el domingo pasado nos inició sobre la oración. Vamos a estar hablando este mes de abril y parte de mayo también sobre la oración, porque nos urge orar, nos urge estar postrados, orando al Señor nuestro Dios. ¿Ya oraste hoy? ¿Qué tan frecuente es tu vida de oración? ¿O solo oras cuando hay alguna necesidad, alguna prueba, alguna crisis, alguna enfermedad? ¿O solo oras cuando nos reunimos como iglesia en algún grupo? Estudio bíblico, reunión dominical como hoy, o en cualquier otro momento de oración. Hermanos, la oración es un estilo de vida frecuente, todo momento, en todo lugar, en toda ocasión, en verano, en invierno, de noche, de día, en cualquiera sea la circunstancia, ¿verdad? Todavía se preguntan en las iglesias, a pesar de ser algo básico, rudimentario de la fe cristiana, ¿qué es la oración? Y todavía algunos hermanos todavía no tienen claro qué es la oración, ¿verdad? ¿A quién orar? ¿A quién dirigimos nuestra oración? Hay mucha confusión al respecto. ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? Si dice la Biblia que Dios conoce nuestras necesidades y antes que la pidamos ya las conoce. Entonces, ¿qué gracia tiene orar? ¿Se han preguntado algo sobre eso? ¿Cuándo orar? ¿Cuánto debemos orar? 5 minutos antes de salir corriendo para el trabajo, para el estudio. Ahí, Señor, te doy las gracias por el día en el nombre de Jesús, amén. ¿Así oras? ¿Así oramos? ¿Así estamos orando? Bueno, preguntas como estas, y seguramente usted también tendrá las suyas y las habrá escuchado. Intentaremos a través del estudio que comenzamos, o que lo comenzamos ya el domingo pasado, con la enseñanza muy buena del pastor Javier. Hoy también continuamos. Entonces les invito a que abramos nuestros corazones a fin de que Dios a través de su palabra sea quien nos enseñe, quien nos corrija, que nos anime, quien nos avive y nos lleve a ser una iglesia de oración, una familia de oración. De tal manera, hermanos, que esa es la motivación que les hago. Bueno, gracias. Los niños pueden salir. Están motivando desde allá que diga eso. Entonces los niños, gracias, pueden salir a su respectiva clase y allí seguramente las maestras también tendrán un inicio con oración con los niños que nos acompañan en esta mañana. Entonces ahí tenemos en las imágenes más o menos una frase que vamos a ir tomando como referencia para cada punto que vamos a desarrollar. Y como vamos a hablar de la oración, les invito a que oremos, ¿sí? Oremos. Padre, bueno, en el nombre de Jesús, en esta mañana te adoramos, bendecimos, exaltamos tu santo, precioso, grandioso nombre. Y por los méritos y obra de tu Hijo Jesucristo, te pedimos por favor que nos enseñes, que nos corrijas, que nos motives, que nos lleves a orar. Que no sea una enseñanza más, Señor, de carácter académico, teológico, religioso, sino que tu palabra corra, sea glorificada y haga la obra para la cual envías para nosotros en esta mañana. Por favor, Señor, como tus discípulos también te dijeron, por favor, Señor, enséñanos, motívanos, llévanos a orar. Señor, nos sometemos a tu palabra, que ella sea la que establezca la verdad que necesitamos aprender y aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Lo primero que vamos a tratar, hermanos, ustedes tienen sus notas ahí en el WhatsApp del grupo de la iglesia que les envié. Si hay alguno de los presentes que no está en el grupo y necesita, por supuesto, quiere las notas, me avisa. Después de la reunión, con mucho gusto, lo incluimos y le enviamos las notas. Vamos a hablar de la base bíblica de la oración. La base bíblica de la oración. Lo primero que vamos a tratar en esta mañana es algunos conceptos erróneos sobre la oración. Algunos conceptos erróneos, equivocados, que por supuesto
no tienen base bíblica, pero que son parte de la cultura religiosa o cristiana o evangélica que tal vez hemos escuchado e incluso aplicado también en nuestra vida cristiana. Entonces lo primero que miremos es eso, algunos conceptos erróneos sobre la oración que es correcto, necesario y urgente corregir. Lo primero, sin oración no hay bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, se equivocaron. Porque yo estoy diciendo que es un concepto erróneo. Cuidado. Escuche, piense. Estoy diciendo es un concepto erróneo que no debemos decir amén, que debemos corregir. Porque no es cierto que sin oración no hay bendición. Parece lógico, parece justo, parece aceptable el concepto, pero es equivocado. No estoy diciendo que no sea necesario orar, eso lo miraremos después. Claro que es necesario orar, pero el concepto dice, sin oración no hay bendición. Eso quiere decir que está sujetando la bendición a la oración. Y muchos oran. Y por eso esa oración llega a Dios. Por eso son bendecidos. ¿Quién determina la bendición? Eso es lo que precisamente vamos a intentar explicar y demostrar por las Escrituras que ese concepto es erróneo. La oración que llega a Dios, ¿cuál es? ¿Qué dice ahí? La oración que Dios oye es la que Él mismo produce por el Espíritu Santo. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo pedimos? No sabemos cómo pedir, cómo conviene. ¿A quién? ¿A nosotros? ¿A Dios? ¿A quién? No sabemos pedir como conviene. Dice, el Espíritu de Dios intercede por nosotros para que nuestra oración, y dice que acomoda, ajusta, adecúa a la voluntad de Dios la oración para que sea correcta y conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, eso es el concepto de que sin oración no hay bendición, es lo que intentaremos por las Escrituras corregir. Entonces, al respecto de ese concepto erróneo, la Escritura declara que las bendiciones de Dios a favor de sus hijos ya son un hecho realizado. ¿Sabía? ¿Lo sabía? Eso es lo que intentamos comunicar, lo que intento comunicar. Él, nuestro Dios, decidió, planeó y otorgó las bendiciones espirituales con las que seríamos obviamente bendecidos. Y el Señor las diseñó indiferentemente de nuestras oraciones o acciones. Yo sé que muchas bendiciones de Dios están sujetas a una vida moral, santa, justa, buena, está bien. Pero aquí está el concepto de generalizando, diciendo que sin oración, mire, escuche bien el concepto, sin oración no hay bendición. Entonces, el Señor nuestro Dios, Él las concede según su propósito, según su beneplácito, según su manera, según su tiempo. Para eso vamos a leer una cita de las muchas que hay que confirman esto que estoy diciendo en Efesios capítulo 3, versículos Efesios 1, 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Efesios 1, 3 y 4. ¿Lo tienen? Voy a leerlo a favor de ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo según nuestras oraciones en los lugares celestes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se equivocaron otra vez. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, por favor, tengan mucho cuidado. Precisamente es el concepto erróneo que estamos tratando de corregir. Así no dice el texto como acabo de leer. Y ustedes cayeron. Si ustedes ven que estoy leyendo y diciendo algo que no se ajusta a lo que la Biblia dice, yo digo, ¿cuántos dicen amén a eso? Piénsenlo bien de aquí en adelante. No. Confíen en Dios y en su palabra. Yo la estoy leyendo equivocadamente. Y ustedes no se están percatando, por favor, iglesia. Eso está pasando, ¿sabe? Eso está pasando, ¿sabe? Muy a menudo en las llamadas iglesias cristianas, bueno, y en las que no son, ya eso es un caso
un caso perdido, pero nos interesa en nuestras iglesias que leamos la Escritura, las promesas, las verdades, los principios de Dios como están aquí. Y el pastor o el maestro, el que enseña, la maestra, etcétera, lean como dice la Escritura. Voy a leer otra vez para corregir el concepto erróneo de que sin oración no hay bendición. Voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso sí dice el texto. Y agrega el 4. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, o antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí hay una coma, sigue la oración. Por ahora vamos a dejarla ahí. Hermanos, miren eso. Sin oración no hay bendición. Absolutamente dice el concepto. Es un concepto erróneo. ¿Sabe por qué? Porque este texto y muchos otros dice que la bendición de Dios para sus hijos, para la iglesia, ya son un hecho en el tiempo, en el plan, en el propósito de Dios, un hecho para la iglesia. Dice que nos bendijo y dice que con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que en Cristo ya somos bendecidos. Y con toda la bendición que el Dios en su cielo y en su propósito eterno había planeado. Eso es. Entonces cada día el Señor va haciendo efectivo, práctico, la bendición que ya Él planeó, que ya Él estableció para nosotros. Por lo tanto, nuestra oración no necesariamente hace posible la bendición de Dios. Él lo prometió, Él lo estableció. Porque entonces la bendición depende de nosotros, de nuestra bendición, la bendición total y final. Y no es así. Dios decidió bendecirnos y punto. Incluso a pesar de nuestras acciones, a pesar de nuestras oraciones. Yo le cuento, hermanos, que al convencernos, que al entender esta palabra y a comprender todo lo que Dios ha dicho en su palabra desde el Antiguo al Nuevo Testamento sobre las bendiciones de que seríamos sujeto y objeto, eso me da un alivio y un descanso tremendo. No me hace estar relajado, displicente e indiferente a la oración. No, por el contrario, me hace estar agradecido y por lo tanto me promueve más a la oración. De tal manera, hermanos, que Dios nos bendice a pesar de nosotros. A pesar de que no estás orando con la frecuencia, con la intensidad, con la amplitud que debías. Te pregunto, ¿no has sido bendecida, no has sido bendecido por Dios? ¿Hubo algún día que no oraste? Vamos a dar por sentado que sí. Un día que no oraste, ocupado, enfermo, triste, molesto, irritado, lo que sea, y ese día no te dio la gana de orar, discúlpeme que lo diga así de esa manera, porque a veces nos pasa eso. Ese día estabas vivo, viva, todavía seguías viviendo. Ese día estabas oyendo, viendo, pensando, comiendo, tomando agua, respirando, tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos sumando bendiciones. ¿Esas no son bendiciones? Claro. Y ese día no oraste. Entonces tu bendición no promovió, tu oración no promovió la bendición. Dios en su soberanía y en su gracia y en su amor te bendijo a pesar de tu negación a la oración. ¿Me explico? Eso no quiere decir que no debamos orar. Estoy comenzando, ténganme paciencia. Apenas estamos en errores, conceptos erróneos acerca de la oración. Después llegaremos al valor, la necesidad y la importancia y el mandato de la oración. Por ahora estamos en errores erróneos acerca de la oración. Entonces, el primer error, ¿cuál es? Sin oración no hay bendición. Es un error porque ya hemos visto en las Escrituras un solo texto de los muchos que hay. 2, otro error muy común que hemos escuchado, o no sé si lo has escuchado. La oración es la clave para poner en acción el poder o el potencial de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, ya
están aprendiendo, gracias Señor. Claro, hermanos, no se les olvide, estamos hablando de errores, el concepto de errores. Y los postulados que voy a mencionar, 5 voy a mencionar, son errores. Y jamás usted puede decir, ahora, si yo no hubiera dicho que son errores y usted hubiera escuchado el postulado, ojo con eso, siempre tenga cuidado, oiga bien, analice bien, porque por ahí muchos errores doctrinales, bíblicos, espirituales, eclesiales, y nosotros emocionados decimos amén a todo y creemos todo. Cuidado, seamos juiciosos como los hermanos de Berea y recordemos las escrituras al respecto. Entonces, la oración es la clave para poner en acción todo el poder o el potencial de Dios a nuestro favor. Analice esa frase. La oración es la clave para poner en acción todo el potencial de Dios a nuestro favor. A mí me gusta esa frase, les cuento. Y me gustaría creerla. Suena como bonita. Suena como muy actual. Muy de iglesias de poder. Yo quisiera creer esa frase, pero no. Aunque alimente mi ego y mi emoción y me den ganas de creerla, yo no puedo creerla, porque eso no es verdad, es falso. Porque otra vez me está poniendo por encima a mí, al ser humano, a la oración, antes que al sujeto de la oración que vamos a ver más adelante. El objetivo de nuestra oración. Otra vez se está creyendo que el hombre tiene el poder de mover a Dios para que haga lo que yo necesito. Y eso es falso. Eso es común hoy día, torciendo las escrituras, exaltando al hombre sobre el hombre y creyendo que el hombre es el que determina lo que Dios haga o no. Eso es falso. Dios no está sujeto a nada suyo y mío. Él actúa soberana, independientemente de nosotros, y siempre lo hace para nuestra bendición. Por lo tanto, la oración es la clave para poner en acción el poder de Dios. Eso lo hemos escuchado en ese corte de iglesias. No voy a mencionar a ninguna para no ofender a nadie, de eso no se trata. A mí lo que me interesa es aquí nosotros y los hermanos que no vinieron hoy. Hay un buen grupo que estuvo ausente, mire, que ojalá puedan estar oyéndonos, escuchándonos. Lo que me interesa es la iglesia, Alianza, la Soledad. En primera instancia, por supuesto, toda la iglesia del Señor, pero mi responsabilidad inicialmente es con ustedes. Y decirles que ese postulado es erróneo. Según la Biblia, nada ni nadie hace actuar a Dios. Por mucho que ore o tenga más o menos fe, Él es majestuoso. Voy a mencionar un término que yo sé casi no se escucha, pero lo voy a mencionar porque eso trata del aprendizaje. Aceidoso, ¿qué es eso? La aceidad de Dios es la cualidad que distingue a Dios en el sentido de que Él es independiente del pensamiento, acción del ser humano y de cualquier criatura. Aceidoso, grábense eso. Él es independiente de lo que tú pienses, hables o no dejes de hacer, le creas o no le creas. Él sigue siendo Dios, Él hará como Él ha planeado, establecido, etcétera, etcétera. Y si Él decidió bendecirte, te va a bendecir. Pero también si decidió castigarte, lo va a hacer. La aceidad de Dios. Entonces, por mucho que ore o tenga más o menos fe, Él es majestuoso, aceidoso y absolutamente soberano, que actúa y procede basado en su perfecto y libre carácter de gracia, misericordia y amor. Si no te grabas todo eso, tranquilo, no importa. Ahí tienes esas notas y lo repasas después en su casa. Pero grábate esto: la oración es la clave para poner en acción el potencial de Dios a nuestro favor. Falso. Aunque Él es todopoderoso, sí, el grandísimo, el eterno, el majestuoso,
Y Él sí pone todo su potencial y usa todo su potencial a nuestro favor, sí, pero no sujeto a mi oración. Como muchos dicen por ahí que la oración y la fe tuercen el brazo de Dios a mi favor. Esa no la tengo aquí, pero esa también la dicen. Falso. ¿Quién puede torcer la voluntad de Dios a su favor? ¿Quién puede torcer el brazo de Dios para que nos bendiga como queremos? Hermanos, eso es humanismo religioso. Y eso está haciendo carrera en muchas iglesias del famoso evangelio de la prosperidad. Y está entrando por las puertas de nuestras congregaciones. Menos mal que aquí la puerta es pequeña. Y ya tenemos unos mujeres que tienen que preguntarle quién es usted, qué viene a hacer. Bueno, hermanos, a nuestras iglesias, a sus casas, por internet, por Facebook, por YouTube, por las diferentes plataformas, por diferentes medios nos están bombardeando con ese tipo de literaturas. De ahí la importancia de saber qué dice las Escrituras. ¿Y qué dice las Escrituras? Efesios 3:20. Ahí mismo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios leemos el siguiente texto, uno de los tantos al respecto. Y aquel que es poderoso, miren esto por favor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, sea que el poder, según el poder que actúa en nosotros. Agreguemos el 21 porque es una alabanza, una doxología. A Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. La iglesia dice, ¿está leyendo, hermanos? Lo que dice el Sagrado Manual de Dios para nosotros. Aquel, nuestro Dios, que es poderoso, sí, todopoderoso, sí, creador de la nada, sí, para hacer mucho más de lo que yo pido, mucho más abundante de lo que yo pido o logro entender. Hay cosas que no logro entender, comprender por qué suceden, por qué me suceden a mi familia, a la iglesia, etcétera. Dios las hace porque Él es soberano y Él hace como le da. Bueno, ustedes lo saben. Eso que ustedes están pensando. Así es, soberano. No tiene que pedirte permiso ni a la iglesia, ni al pastor, ni al profeta, ni al apóstol, ni al ungido, como quieren llamarse. ¿Quién dijo eso? Un día estuve, eso fue en Cúcuta, estando sirviendo allá. Estuve en una reunión grande en el Estadio General Santander, los que conocen o han escuchado. Estaba casi lleno, una noche. Yo fui porque era parte de la asociación de pastores de la ciudad. Y habían traído un predicador de cualquier parte. Y en el desarrollo del culto, a este predicador dice, ahora pido que bajen las huestes celestiales aquí y se manifiesten. Y la gente, ¿y cómo estaba yo? Yo no puedo apoyar eso. El predicador creía que él tenía la autorización y la autoridad para decirle a Dios que lo obedeciera y mandara una legión de ángeles en el estadio en esa noche. ¿Usted qué parece? ¿Los ángeles vinieron? No, pero el que se fue del estadio fui yo. Yo sí me fui del estadio. Eso no tiene base aquí. Y lo que no me edifica, yo no estoy ahí. Bueno, esos son ejemplos de los muchos que seguramente usted también ha tenido. Leamos las Escrituras, volvamos a las Escrituras. La oración no es la clave necesariamente para poner en acción el plan de Dios, el poder de Dios a nuestro favor. Claro que lo pone, claro que Él manifiesta cada día y cuando a Él le place su poder sobrenatural sobre nosotros y hace cosas maravillosas que hemos tenido experiencia y vivido, ¿verdad? Yo sé que si aquí les pido, hermanos, diga cuántas veces el poder de Dios se ha manifestado en su vida, en su familia, aquí en la iglesia, y esto no lo terminamos hoy. Pero Dios las hace por nuestra oración y sin nuestra oración. Como a Él dice mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿El de quién?
el del Espíritu Santo, el que actúa en nosotros. Ahora bien, también el Padre está en nosotros, también el Hijo está en nosotros. Un poder sobrenatural que no es exclusivo nuestro, que no es que nosotros lo retengamos y que lo usemos cuando nos dé la gana, como muchos predican y creen que Dios está subordinado a ellos para que haga según sus deseos, caprichos, peticiones y demás iniciativas puramente humanas. El tercer concepto erróneo sobre la oración, el punto 3, el tercer concepto erróneo es este, miren. Si no oramos, Dios no conocerá nuestras necesidades y así no nos proveerá. Lo voy a leer. Él lo tienen en sus notas, pero lo voy a leer. Si no oramos, Dios no conocerá nuestras necesidades y así entonces no proveerá nuestras necesidades, sanidad, provisión, etc. ¿Qué piensan sobre ese concepto? De 1 a 5, ¿con cuánto los calificarían? ¿Cómo? ¿Con cuánto? Con 5. Escuché por aquí, no, bueno, me equivoqué. Falso, 0. Ese concepto es tan falso como un billete de a 6,000. ¿Conocen el billete de a 6,000? Yo tampoco. Por eso es que es falso. Hermanos, no es así. Si no oramos, Dios no conocerá nuestras necesidades y no nos proveerá. Al respecto, el Sagrado Manual de Dios, las Santas Escrituras que tiene ahí en sus manos o en su celular, donde sea, pero úsela. La Escritura tiene una orientación y promesa muy distinta, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 139, uno de los tantos textos que nos ayudarán a corregir o a echar de nuestro corazón este falso concepto erróneo sobre la oración. Salmo 139, versículos 1 al 4. Dice así el Sagrado Manual de Dios, dice así la verdad de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y que todos mis caminos te son conocidos. Además, dice el texto, pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, tú la sabes, ¿cuántas? Todas. ¿Te queda alguna duda de que Dios sabe todo lo tuyo? Aún lo que todavía no estás pensando, aún lo que todavía no has hablado, ya Dios lo sabía, lo sabe. Sencillamente porque Él es ¿qué? ¿Cómo? Omnisciente. Quiere decir que Él lo sabe todo. Lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana y lo de siempre. Vamos a leer otro texto para confirmar el postulado que descalifica este concepto erróneo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. ¿Lo tienen? Escúcheme por favor, o escuche mejor la palabra de Dios. Dice así, Mateo 6, 31 y 32. No se afanen o no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Por qué? Ahí va a dar la respuesta, la razón. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, el Padre Celestial de ustedes, sabe que tenéis necesidad de ¿cuántas cosas? De todas. Entonces, ese concepto de que si no oramos, Dios no conocerá nuestras necesidades y por ende y por lo tanto no nos va a bendecir porque no las conoce, las desconoce. Hay que decírselas. Ese es un concepto falso, erróneo, porque hemos leído dos de los muchos que hay en el Sagrado Manual de Dios que nos dicen que Dios conoce todas nuestras cosas, ¿verdad? Nuestra vida. Dice otro texto que en tu libro estaban escritas todas las cosas que iban a pasar con mi vida, decía David. Todo lo que has pasado en tu vida, tus aciertos, tus logros, tus triunfos, tus errores, tus fracasos, mis pecados, los nuestros, etcétera, todo estaba ya por el Padre Celestial conocido. Y Él, por su gracia bendita, aún así ha decidido bendecirnos. Él no desconoce en absoluto nada de ti.
tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos, nosotros como tus hermanos en la fe, la comunidad que te rodea, desconoce muchas cosas tuyas, buenas, malas, inmorales, pecaminosas, corruptas, pero logros, triunfos. Desconoce la comunidad y la familia y nosotros muchas cosas tuyas, pero tu Padre Celestial te conoce totalmente. Es más, usted no se conoce completamente a sí mismo, a sí misma. El Señor conoce aún cuántos cabellos tenemos, cuántos metros van a crecer nuestros cabellos, así como lo oyen, metros. Lo que pasa es que no nos percatamos porque estamos cortándonos el cabello con alguna frecuencia. Si no nos cortáramos el cabello, estuviéramos por ahí barriendo la calle con ellos. Más en las mujeres, porque es más usual en ustedes que crezcan más. El Señor tiene detalles de cuántas millones de células componen nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es cierto de que si no oramos, Dios no va a conocer nuestras necesidades y por lo tanto no nos va a bendecir. Cuarto error, cuarto concepto erróneo sobre la oración, Iglesia Alianza de la Soledad. Dios solo actúa si se le pide con fe. Dios solo actúa si se le pide con fe. ¿Cuántos dicen amén? Vea, cayó otra vez en el error. Acuérdense, estamos hablando de conceptos erróneos acerca de la oración. Escuchen bien, Dios solo actúa si se le pide con fe. ¿Es eso verdad, hermanos? Parece verdad. Parece verdad. Pero ¿qué dice al respecto la Escritura, la palabra de nuestro Dios? Ciertamente creer y no dudar es una actitud muy importante en la dinámica de pedir y recibir. Ciertamente. Y dice el Señor que sin fe es que imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese texto dice la verdad, es correcto. Debemos entender de qué se está diciendo el texto. Pero decir que Dios solo actúa si le pide con fe, eso es muy distinto. Claro que necesitamos creer y tener fe y que sin fe no agradamos a Dios. Pero vamos a mirar por las Escrituras. El texto que leímos hace un rato en Efesios 3:20, que Él decidió bendecirnos con toda bendición, aún antes de que tuviéramos fe. Ciertamente creer y no dudar es una actitud importante en la dinámica de pedir y recibir, pero aún así nuestro Padre Celestial nos ama y ha decidido bendecirnos, proveyendo para nuestro sustento, aun cuando nuestra calidad de fe es escasa. Por eso dijo Jesús, si tuvierais fe como un ¿qué? Como un grano de mostaza. Eso indica ahí que aún la fe de sus discípulos estaba falla, débil. ¿La del grano de mostaza o la que voy a tomar? La de Efesios 3:20. Entonces, hermanos, aún así nuestro Padre Celestial nos ama y ha decidido bendecirnos, proveyendo para nuestro sustento, aun cuando nuestra calidad de fe sea escasa, no siendo esto último lo ideal. ¿Qué no es lo ideal? Que dudemos, que no creamos, que no tengamos fe. Lo ideal y correcto es que creamos. Claro que el que tiene más fe, eso lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto para que no vayan sintiéndose tan incómodos con algunas frases que parecen verdad, pero que no lo son. A pesar de que no tengamos una fe tan grande, una vida espiritual tan perfecta, hacia allá vamos. El Señor decide bendecirnos, ¿verdad que sí? Entonces, no siendo esto último lo ideal, o sea que dudemos, Dios se reserva el soberano derecho de dar o no lo que pidamos.
y recordemos la cita de Efesios 3:20 que leímos hace un momento, donde dice el Señor nuestro Dios que Él que nos dará o Dios obrará mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, claro que hay que tener fe. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro que hay que tener fe. Y el que tiene fe y confía, hay más bendiciones. Ese es otro tema. Yo no estoy hablando en esta mañana de eso. Ese es otro tema. Claro que el que es más obediente es más bendecido. Claro que el que es más, que cree más, es más bendecido. Claro. Pero es que estamos diciendo que Dios solo. O sea que si yo dudo, entonces Él no actúa. Entonces depende de mí actuar, de mí obrar, de mi fe. Y ya hemos visto que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Cuántas veces? En una ocasión los discípulos estaban obrando o sanando, o liberando mejor, orando mejor, orando para que una persona fuera liberada. ¿Se acuerdan ese texto, ese incidente? Y el demonio, por supuesto, no salió. Y luego pidieron los discípulos ayuda a Jesús. Señor, este espíritu no quiere salir. Y Jesús obviamente fue a ellos y los reprendió. Porque ellos no estaban orando con fe. Tal vez estaban utilizando un método, un medio religioso. O estaban confiando en su fe, en su método, pero no en quien tiene el poder. Y el Señor no les respondió, no apoyó. Esa es la verdad. Y ellos no pudieron y recurrieron al Dios hecho hombre, Jesús. Y el Señor vino y reprendió al demonio, salió. ¿Y qué les dijo el Señor a ellos? Les dio una reprendida fuerte. Y efectivamente le dijo que ese género era necesario que saliera con oración. Y obviamente creyendo que el Señor iba a liberarlos. El Señor les dio una lección objetiva. El Señor los bendijo a través de ese acto de enseñanza. Ellos necesitaban ir a depender y a confiar en el Señor Dios. Y por lo tanto dejaron de recibir la enseñanza, dejaron de ser bendecidos porque fueron carentes de fe. No. El Señor aún así bendecía a sus discípulos. Cuando tenía que reprenderlos, reprendía. Cuando tenía que amonestarlos, los amonestaba. Pero siempre fue con propósito de enseñarlos. Y la enseñanza también es una bendición. Miren, hermanos, no es cierto tampoco que aunque tengamos mucha fe, Dios siempre nos va a responder a favor lo que le pedimos. Tampoco es. Está muy bien creer y hay que creer porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también nos dice un texto en 1 de Juan capítulo 5 al final, dice que tenemos que saber que Dios obra según su voluntad. Por favor, que no nos permee esa filosofía engañosa y hueca de la teología de la prosperidad, donde dice que nosotros tenemos, que nuestra oración tiene poder, que nuestra palabra tiene poder. ¿Qué tiene poder? ¿De dónde es el poder? ¿Quién tiene el poder? Nuestro Dios. Es su palabra la que tiene poder. Es el Señor quien tiene el poder. Y Él se manifiesta, responde, actúa, se revela, hace cuando Él quiere y como Él quiere y en quien Él quiere. Por favor, conozcamos mejor y más a nuestro Dios y Padre. Confiemos sí más en Él, dependamos de Él. Esperemos en su palabra y en su gracia bendita. ¿Ustedes creen que cuando Pablo oró al Señor 3 veces que le quitara a ese aguijón en su carne porque lo afligía, lo maltrataba? ¿Se acuerdan? Dice, he orado 3 veces. Mire, ya me van a quitar el micrófono. ¿Por qué? Y el apóstol dice, he orado al Señor 3 veces para que lo quite de mí. ¿Qué le dijo el Señor? No, hermano, a Pablo, al superapóstol, al que oraba por otros y el Señor lo respaldaba y sanaba, al que resucitaba muertos, al que levantaba
enfermos. Enseñó su palabra por muchas regiones. Y ahora sí, no, ese es su trabajo, ese es su servicio. Gracias al Señor por Felipe. Hermanos, y Pablo no recibió lo que pidió. Entonces los hermanos dicen, a Pablo le faltó. ¿Qué le faltó a Pablo? Ese es un concepto erróneo lo que usted está diciendo. Por ejemplo, ¿no? No, tranquilos hermanos. Eso es lo que dice, que a Pablo le faltó fe para que Dios quitara eso. Y no, siga leyendo el texto y va a entender lo que el Señor quería enseñarle a Pablo. Hay que leer todo lo que está diciendo. Y el apóstol dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque Dios lo ha llevado a conocer y a ver muchos hasta el tercer cielo. Dice que él vio cosas indecibles en su idioma latín, griego, romano, hebreo, lo que sea. No había un idioma adecuado para traducir lo que él había visto en el cielo, y el Señor tampoco se lo permitió. Y él dice, y he orado a Dios en consecuencia para que las grandezas de toda esa maravilla que Dios ha hecho a través de mí no me llenen de orgullo y de soberbia. Entonces Dios me dio un aguijón en mi carne, es decir, un mensajero de Satanás para que me dé trompadas. La palabra bofetear ahí es dar golpes con la mano cerrada, para que me hiera. Ante lo cual he orado 3 veces al Señor y Él me ha dicho, no, bástate mi gracia, porque mi poder, no tu poder, mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Entonces el apóstol también era débil como usted y como yo, y él no era carente de fe, sencillamente que el Señor lo estaba dirigiendo, enseñando, desarrollando. A confiar era depender de él y no de las maravillas que estaba viendo y que el Señor estaba haciendo a través de él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que el asunto en ocasiones no es porque nos falte fe, sino porque Dios es soberano y Él tiene un propósito muy bueno en lo que nos está pasando. Cualquiera sea lo que te esté pasando, cualquiera sea la necesidad que tengas, y estás orando y creyendo que Dios es suficiente, majestuoso, poderoso, eterno, grande, pero Él decide por ahora no, porque te está moldeando en otra parte de tu carácter. Hay áreas de tu carácter y la mía que no están bien. Y el Señor permite algunas circunstancias en nuestras vidas para cambiar, corregir, sanar, etc. Y Él nos dice, no, sí, espera. Siempre responde nuestras oraciones, pero Él te va a decir, sí, no, espera. Y a veces nos dice no, porque Él se propone corregir otras áreas de nuestro carácter que no son conforme al carácter de su Hijo Jesucristo. Quinta, concepto erróneo sobre la oración. Cualquiera puede orar a Dios, porque lo que importa es la fe, y todos somos hijos de Dios. Repito, cualquiera puede orar a Dios, porque lo que importa es la fe, y todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? Seguramente. ¿Eso es correcto? ¿Eso es un concepto correcto frente a la oración? Pues no, también es erróneo. A ver, aclaro lo siguiente. Es verdad que cualquiera puede orar a Dios. ¿Saben ustedes que hay delincuentes, ladrones, violadores, asesinos, que antes de ir a hacer su labor inmoral, delictiva, pecaminosa, corrupta y perversa, oran, hacen rezos? Por ahí han visto ustedes los informes que los noticieros tradicionales de nuestro país han pasado, entrevistando a delincuentes, y se encomiendan, y oran, y dicen que creen en Dios, y hasta asisten a nuestras iglesias. Menos mal que hoy no vinieron. No tienen nada que ver con eso. Hermanos, esos delincuentes hasta van a las iglesias, y además que ofrendan en las iglesias, así como lo oyen. Delincuentes de cuello blanco, aquí cerca en el Senado, en la
Cámara de Representantes y demás funcionarios políticos y públicos. También antes de cualquier de ese tipo de contratos, a veces celebran misas y cultos especiales ante un contrato multimillonario para que Dios obre, porque yo también soy hijo de Dios, dicen ellos. Y hasta hacen ciertos acuerdos con sacerdotes, pastores y ministros, y vienen a que oremos por ellos para que les vaya bien en sus negocios ilícitos. Y pastor, tranquilo, usted sabe que el diezmo está seguro. Y los pastores dicen amén, gloria a Dios, tranquilo. Ponen su mano sobre él, le echan un poquito de aceite y van ungidos para hacer el contrato, el negocio chueco ilícito. Lo que importa es la fe. Todos somos hijos de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? Ante esto, la palabra santa enseña categóricamente lo siguiente. Juan 9:31. Dios no oye a los pecadores. ¿Sabía eso? Juan 9:31. Juan 9:31. Y sabemos, mire cómo arranca el texto, es importante saberlo. Es importante saberlo. No presumirlo, saberlo, no ignorarlo, saberlo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso que está diciendo ahí es verdad. A ver, la oración que Dios oye de un pecador es aquella que es promovida por el Espíritu Santo, primero para que se arrepienta y crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Aunque un hombre inconverso, impío, que no es nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, varón o mujer, quiere orar a Dios como si fuera Dios su Padre, no es su Padre. Dice la palabra de Dios que Dios ha enviado a nosotros, a los hijos, el Espíritu de Él, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa es una expresión de compañerismo, de intimidad entre el Padre y el Hijo. Los impíos, los inconversos, los no nacidos de nuevo, no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y si no tienen el Espíritu Santo de Dios, dice también el texto, no son de Dios. Por lo tanto, no es cierto que lo que importa es la fe y cualquiera puede orar a Dios. Con ese concepto lo que quieren decir es que de todas maneras Dios les va a responder también, porque ellos están creyendo en Dios. Dios se reserva el derecho de bendecir a quien Él quiera. Ahora bien, no quiero decir con esto que nuestro Padre Celestial, en su gran amor y gracia y misericordia, también bendiga a quienes no son cristianos. Claro, a los inconversos, claro, también los bendice. Pero no está sujeta a la oración de ellos ni a este concepto que dice que todos somos hijos de Dios. Porque si vamos a lo que dicen las Escrituras, efectivamente en 1 Juan 1:12, que dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es cierto que hay una gracia general en la misericordia de Dios para bendecir a la humanidad como Él quiera, pero no porque son sus hijos, porque son sus criaturas. Y Él en su soberana voluntad decide en qué los bendice o no, como a nosotros también, pero a Él no nos escucha como a hijos. Nosotros, ustedes, los nacidos de nuevo, somos los hijos de Dios. Y por supuesto el amor, el cuidado, la protección, el cariño, etcétera, las promesas de Dios son para la iglesia, para sus hijos, de todos los tiempos, de todas las latitudes, de todas las culturas. Nosotros somos los hijos de Dios. Y eso no es algo que nos debe llenar de orgullo, no, más bien de gratitud, de adoración, de alabanzas, porque tampoco nosotros lo merecemos. Es un acto de la soberanía y de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Entonces, ante esto de que cualquiera puede orar a Dios, lo que importa es la fe y todos somos hijos de Dios, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué gracia tiene que murió Cristo por su iglesia? ¿Verdad? Ya hemos leído Juan 9:31 que Dios no oye a los pecadores, sino a los que tienen temor de Él.
Ahora leemos Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Ahí el Sagrado Manual declara que solo los creyentes y escogidos en Jesucristo tienen el Espíritu Santo y por ende la prerrogativa o bendición divina de ser escuchados, ayudados e intermediados por Él en sus oraciones, peticiones y ruegos al Padre. Romanos 8, 26 y 27. Leo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede ¿por quién? Por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede ¿por quiénes? Por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que el Señor ha santificado, apartado para Él, los que son sus hijos. Entonces, hermanos, no es cierto que todos son hijos de Dios. San Juan 1:12 les mencioné hace un momento. Y 3, el versículo 1 de Pedro capítulo 3, versículo 2. El Señor Dios está atento a las oraciones de aquellos que Él mismo ha hecho justos en su Hijo Jesucristo. Primera de Pedro 3:2. Dice así. Esa no es la cita, hermanos. No coincide con el postulado que tengo allí, se las voy a deber. Hermanos amados, en conclusión, hay errores doctrinales, bíblicos, que nos han querido entrar en nuestras iglesias, en nuestra vida cristiana, que por supuesto si no los distinguimos, si no discernimos, basados en las Escrituras, van a confundirnos, engañarnos y a vivir una vida cristiana equivocada. Es necesario, Iglesia Alianza a la Soledad, que nos volvamos a leer, a estudiar las Escrituras. El Señor quiere que seamos una iglesia de oración, que usted sea un varón, un esposo, un padre de oración, que usted sea una mujer, una madre, una esposa, una cristiana de oración, que se distinga por eso. Y la iglesia también, que sea una iglesia de oración. Por eso es muy triste cuando estamos orando muy poco. Cuando oramos es cuando se ponen las cosas difíciles, cuando no salen lo que planeamos, cuando nos duele, cuando no tenemos, cuando hay alguna prueba, alguna necesidad, cuando hay una inminencia de peligro, de ataques, de acusaciones, etcétera, de pecados, de caídas. Ahí sí nos humillamos. Ahí sí nos vemos que somos frágiles, débiles, incapaces e insuficientes. Y ahí sí pedimos, hermanos, oren por mí. Ahí sí llamamos, ahí mandamos un WhatsApp, tenemos una red de amigos para mandar tonterías, pero ahí sí recurrimos a la oración. Y a veces el Señor, es más, muchas veces el Señor permite esas crisis y pruebas y necesidades para esto, para movernos a que tenemos que estar más cerca de Él, más unidos a Él, llevar una vida de oración como un estilo de vida. Así como comes, como tomas agua, como respiras, como te vinculas y te relacionas con los demás, también Dios quiere que primeramente Él, que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, creyendo que las demás cosas serán añadidas. Si mi pueblo se humillare, se apartare de sus malos caminos, si la iglesia, Alianza, la Soledad, si mi familia, si su familia, si yo, si usted, también hacemos lo mismo, nos humillamos, nos apartamos de las arbitrariedades, pecados, lo que estamos haciendo que no es correcto delante del Supremo Dios. Si buscamos primeramente el reino suyo y su justicia, si le damos a Él el primer lugar en nuestro corazón, y somos una familia, un esposo, una esposa, una iglesia de obediencia, si guardamos nuestra santidad de vida primero ante Él y por Él y para Él, etcétera, por supuesto que vamos a ser muchos más bendecidos. Yo sé, como ya he dicho, que el Señor nos va a bendecir y de hecho lo hace, a pesar de que seamos unos necios, rebeldes y desobedientes.
Pero el Señor nos va a bendecir mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos cuando también andamos en la correcta obediencia, relación y vida de oración delante de Él. Pruébelo. Le reto que lo pruebe esta semana. Incremente su tiempo de oración. Vaya a su habitación o a donde pueda estar solo o sola y ore. Pase más tiempo con el Señor. Cuando vaya a trabajar, cuando vaya en el vehículo, cuando vaya en Transmilenio, cuando vaya caminando, cuando vaya a visitar a sus padres, donde vaya, usted puede ir orando. Antes de comenzar la jornada de clase, de trabajo, lo que sea, ore al Señor. Dependa de su Dios y Señor ese día. A la noche, al dormir, al descansar, al reposar. ¿Esto parece fanatismo? No. No. Eso es dependencia. Eso es comunión. Eso es sujeción. No podemos vivir sin nuestro Padre Celestial. Dijo Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Póngase de pie, por favor. Confiésele al Señor tu Dios. Cierra tus ojos, pero abre tu corazón. Y si encuentras que Dios ha hablado a ti en esta mañana, y si encuentras que está siendo muy indiferente con respecto a la calidad de vida de oración que debemos llevar, que debes llevar, bueno, entonces oremos, confesando al Señor primero. Comencemos por ahí a cambiar nuestra vida de oración, reconociendo que Dios tiene razón en su palabra, que hemos equivocado los conceptos sobre la oración, pero Dios nuestro Padre nos da otra vez la oportunidad en esta mañana de corregir, de enmendar, de llevarnos a crecer y a vivir una vida de oración mejor y distinta. Por supuesto, creyendo que Él nos escucha y que obrará conforme a su buena, perfecta y agradable voluntad. Señor, gracias. Gracias en esta mañana, Padre. Te adoramos, bendecimos, exaltamos tu nombre sobre todas las cosas. Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz. Ella es cierta, correcta, santa, justa, buena, renovadora, educadora, transformadora. Te necesitamos, la necesitamos. Admitimos, Señor, que hemos tenido conceptos equivocados, erróneos en cuanto a la oración. Admitimos que no estamos orando con la intensidad, frecuencia, Señor, y propósito y motivación correctas. Pero aquí estamos, Padre. Te adoramos y te damos las gracias porque nos das el tiempo para enmendar, corregir, levantarnos, crecer, avanzar y seguirte y obedecer tu palabra. Por favor, Señor, que ella quede en nuestro corazón y haga la obra para la cual enviaste para nosotros. Y por favor, Señor, motívanos, llévanos a ser oradores, a llevar una vida de oración como la de Jesús, en cualquier momento, lugar y circunstancia. Muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Te adoramos y bendecimos tu nombre. En Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.